El año litúrgico comienza con el tiempo de Adviento, 4 domingos antes de la Navidad. Y el Adviento nos recuerda al Antiguo Testamento. Estamos preparándonos para el nacimiento de Cristo. Entonces son 4 semanas de Antiguo Testamento en el que la humanidad se estaba preparando para la llegada del niño Dios. Que Dios estaba preparando lo que sería con el tiempo la Sagrada Familia de Jesús, María y José y redimir al género humano. Entonces estamos platicando de Adviento y vámonos para atrás, muy para atrás, vámonos 5,771 años para atrás. Adán, según el calendario judío, Adán nació en el 3760 antes de Cristo y desde el pecado original Dios promete un Mesías. Entonces desde Adán y sus descendientes estaban esperando a ver cuándo Dios iba a mandar el Mesías. Tardó más de 3700 años en mandarlo, pero cuando viene el pecado original, también en ese momento viene la creación del seno de Abraham. Vamos a platicarles qué era el seno de Abraham. Ya no existe, pero vamos platicando de qué era el seno de Abraham. Es que no se hablaba del cielo, se hablaba del seno de Abraham, porque era un lugar donde todos los hombres que morían siendo justos, Dios los tenía en un lugar que era maravillosamente hermoso, sin ser el cielo, pero mucho mejor que la tierra. Se llamaba seno de Abraham. Los justos ahí vivían, ahí estaban. Lo correcto es que a veces tratamos de no equivocarnos y decir el seno de Abraham. Y este seno de Abraham era como una antesala del cielo. El cielo estaba cerrado. Antes de Cristo nadie, ni Adán ni nadie entró al cielo. Estaba cerrada la gloria. Dios hizo al hombre para vivir en la gloria, pero por desobediencia vino el pecado. Dios no quería eso. El hombre desobediente cometió el pecado y perdió la promesa de Dios de irse directamente al cielo por el hombre mismo. Por tal razón se iba, cuando morían, al seno de Abraham. Esto es, cabe recalcar, antes de que naciera Cristo. Entonces, una vez que nació Cristo y cuando murió, se abrió la gloria porque resucitó. En ese momento todos los seres que estaban en el seno de Abraham pudieron pasar al cielo, porque el cielo se abrió gracias a que Jesús resucitó. Por eso le llamamos sábado de gloria. Exacto. Porque muere Cristo, nos redime en el Gólgota el Viernes Santo del año 30. Al día siguiente, sábado, se abre la gloria. ¿Se acuerdan que dice el credo? Que Cristo fue crucificado, muerto y resucitado, descendió a los infiernos. ¿A cuáles infiernos descendió Cristo? Había varios grados de infierno, como también había... ¿De infierno o de seno de Abraham? De seno de Abraham, sí, había varios grados, según la justicia de Dios y según los méritos del hombre. Así era. De la misma manera que hay grados en el cielo, se habla de 7 cielos, quién sabe, la iglesia no precisa eso, pero se habla de 7 cielos y de 7 infiernos, porque no es justo que Dios le dé el mismo premio a todos los que van al cielo, ni tampoco sería justo que Dios le diera el mismo castigo a todos los que van al infierno. Pero a ver, explícanos por qué le llamamos los infiernos al seno de Abraham. Los infiernos, la palabra infierno quiere decir inferior desde su raíz, pero aquí estamos hablando en infiernos como plural. Plural significa que no bajó hasta el infierno, que todos conocemos como donde está Satanás y todo, sino los infiernos es el seno de Abraham, que era el lugar donde estaban en la gloria antes de llegar al cielo. Entonces, esos infiernos habla también en plural por el hecho de que, como menciona Bárbara, eran grados. No todos se merecían la misma gracia y no todos se merecían el mismo castigo. Entonces, mientras que antes de que Jesús resucitara y se abriera la gloria,
ellos estaban en el seno de Abraham. Jesús bajó y entonces fue cuando ellos pudieron tener también acceso al cielo. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Perfectamente bien. Así es. Entonces descendió a los infiernos, descendió al seno de Abraham, se abre la gloria y se lleva a esas almas de los justos al cielo. Eso ocurrió el sábado santo. Por eso es correcto llamarle sábado de gloria. Si quieres llamarle sábado santo, pues también es un sábado santo, pero es perfectamente preciso llamarle sábado de gloria. Ahí es donde conocieron el cielo todos los del seno de Abraham. En Qué la bonito resurrección de momento Cristo, de haber sido imagínate ese, nomás. ¿no? Sí, ya ver a Dios directamente. Sí, después de miles de años de Sí. estar en sala de espera, Sí, sí, sí. de repente se abre la gloria y ven a Dios, porque en el seno de Abraham no tenían la visión beatífica. Pues qué suertudos somos que nacimos después de Cristo y ya que la gloria se abrió, ¿no? Así es el una compromiso. Ya suerte. tenemos la oportunidad de pase directo. No quiere decir que todos vayamos a llegar directo, pero bueno, ya está la Bueno, posibilidad. solo obedecer a Dios para poderlo lograr. Hay que Bien. Lo que Dios trabajarle. quiere. Bueno, eso fue 3700 antes de Cristo que se crea el seno de Abraham. Cuando se abre la gloria, desaparece el seno de Abraham, ya no hay más que purgatorio, cielo o infierno. Vámonos entonces ahora al año 1800 antes de Cristo. Por el 1800 antes de Cristo, Abraham, no Abraham, entonces se llamaba simplemente Abraham. Ya ven que Dios le cambia el nombre a los personajes, a Abraham le pone Abraham, a Sarai su mujer le pone Sara, a Simón le pone Pedro y a Saulo le pone Pablo. Entonces, Abraham vivía a orillas del río Éufrates en Ur, y Dios le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a una tierra que yo te daré. Y obediente sale Abraham, ¿verdad? Y pues no sale solo. Sale con Lot, su sobrino, sale con su mujer y sale también con su ganado y toda la gente que le trabajaba, precisamente porque era un hombre de campo, era un hombre que tenía ganado, tenía camellos, tenía borregos, entonces era muy rico ya desde entonces, y se mueve a otra tierra. Con todos ellos eran nómadas, llegan a una tierra del cual sufren muchísima hambre y se vuelven a ir a la tierra. ¿Qué nombre llevaba aquella tierra donde se estableció Abraham? Se establece en Betel. En Betel, sí. ¿Verdad? Y después, en un momento en que hay hambre, pues se va a Egipto, etcétera. Tienen una larga vida, Sodoma, Gomorra, ya hemos platicado de eso, ¿verdad? Y cuando sale Abraham de Ur, tiene 75 años. Sarai, su mujer, aparte de ser su esposa, era bellísima y aparte era media hermana, porque era hija de su papá, de él. Exacto. O sea, era media hermana. Bueno, media hermana. Cuando tiene 75 años sale de Ur. Cuando tiene 86 años, Abraham tiene un hijo. Pero no con Sarai. No, con una esclava Agar, que era la consentida, Cuéntame. una esclava buena, obediente, preciosa. Entonces, como Sarai era estéril, bueno, pues le pide a su marido pues que tenga un hijo con esa esclava Agar. Y esa Agar, pues tienen al hijo Ismael con Abraham, cual pues un niño precioso, fue creciendo, pero Agar también le fue creciendo pues la ambición y el gusto y menospreciaba mucho a Sarai. Sarai lloraba y oraba también precisamente porque quería ser madre, y aparte la trataba mal ahora la esclava a ella. Se sentía superior porque había sido la madre legítima de Ismael. Ismael, cabe mencionar que es el padre del pueblo judío, de él descienden de los judíos, ¿no? Árabe. Árabe, Ismael. perdón, Ismael. Sí, Y Ismael. después, con Sarai tuvo otro hijo, ya después, llamado. Después ya tenía 100 años, cuando tenía 100 años Abraham tiene a su hijo Isaac. Para entonces Ismael tendría 14, y como cuando tendría unos 103 años despide a Ismael y a Agar su madre al desierto. Pasan los años y cuando tendría unos 12, 13 años su hijo Isaac, entonces, ¿qué edad tendría Abraham? 112 o 113 años. Dios le pide una cosa inaudita a Abraham.
El padre de la fe le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Él, obediente como era y escuchaba la palabra de Dios, se lo lleva, van por el camino y todavía Isaac, que fue también muy obediente, le decía, ¿dónde está el cordero? ¿A quién vamos a sacrificar? Y le decía, no temas, Dios proveerá. Y así fueron el camino hasta que subieron al monte, ¿cómo se llama el monte? No recuerdo un monte conocido. Bueno, se supone que es el Monte Sión. El Monte Sión. Que está en Jerusalén, sí. Donde está la mezquita de Omar. Ahí hay una piedra gigantesca, que esa es la piedra gigantesca. Debe tener más de 10 metros de diámetro, como un platillo volador de 10 metros de diámetro. Y en ese lugar Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. No puede haber mayor sacrificio que Dios pida que uno mate a un hijo. Yo creo que él hubiera preferido que su hijo lo sacrificara a él y dar la vida siendo mayor. Sin embargo, obediente el padre, muy obediente el hijo, pues está a punto de sacrificarlo cuando hace el milagro Dios, ¿verdad? Que aparece. Fue el milagro porque realmente Dios no quería eso, fue una prueba para Abraham. Y Abraham lo correspondió con una obediencia impresionante. Y Dios quería que también por eso demostrara su fe y darle un sentido más sobrenatural a su misión en la vida, ¿no? Entonces, Dios no quería que sacrificara a su hijo, no lo iba a permitir, pero quería ver cómo reaccionaban, ¿no? De la misma manera, hay muchas cosas que pasan en la vida que Dios no las quiere, pero nos las permite porque son pruebas. Nos están escuchando personas enfermas en los hospitales y hay muchos en las cárceles, hasta inocentes, y hay mucha gente, todo mundo, también los que andamos libres, al que más, al que menos, tiene una pena, tiene problemas, tiene necesidades. Son pruebas que Dios permite y que no siempre Dios quiere. Dios no quería la muerte de Isaac. Igualmente, tampoco quiere la muerte del hombre, ni quiere la enfermedad. Es el pecado, la causa raíz de todos los males en el mundo. Parece simplona, pero no hay otra. No es nada simple, es muy profundo. El pecado es la causa de todos los males del mundo, de todos. Entonces, pues Dios le pone una prueba a Abraham. También nos escucharán personas que han perdido a un hijo. Y yo les pregunto a ustedes, padres, ustedes que saben lo que es perder un hijo, ¿no es verdad que cuando murió le decían a Dios, Señor, mejor me hubieras llevado a mí y no a él? Porque así es el amor de los padres. Abraham hubiera dicho, Señor, mejor que Isaac me sacrifique a mí, que ya tengo 114 años, ya estoy viejo y yo no quiero la muerte de mi hijo. Sin embargo, fue obediente a Abraham y fue muy obediente a Isaac. Reflexionemos que este tiempo que tenemos de vida es muy breve y que es un tiempo solamente de prueba porque todos cometemos pecado. Entonces, ¿cómo vamos a salir de eso? Pues amando a Dios, sirviendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Y esa prueba todos lo podemos tomados de la mano de Él. Así es. Claro, por más difíciles que parezcan ser las pruebas, siempre Dios también nos da las herramientas para salir adelante y para poder superarlas. Y nuestra tarea es buscarle ese sentido al sufrimiento, no estarnos quejando ni echándole la culpa a otros o a Dios. El sufrimiento estando en el estado de gracia, sin el pecado, pues tiene grandes méritos. Y si tú sufres y estás en pecado, de nada te sirve. Si fuéramos conscientes de eso, pues trataríamos de realmente pedirle a Dios el perdón de corazón para que tengamos su gracia y todo el sufrimiento y estas pruebas, que yo creo que no hay ser humano que no las tenga, podamos realmente participar de la gracia de Dios y ir al cielo. A Dios le agradó muchísimo la obediencia de Abraham, y le agradó muchísimo la obediencia de Isaac, porque el muchachito se dejó atar y se subió al altar para que el padre lo sacrificara. Y ya conocemos la historia, cuando levanta el cuchillo para clavárselo en el cuello a su propio hijo, bañado en lágrimas, pues un ángel le dice, párate, Adán, no vayas a hacer eso, es una prueba. Y se encuentran un cordero enredado en su propia cornamenta y lo desenredan y lo sacrifican, y esa es la víctima.
Ese cordero es una figura de Cristo. Y no solamente eso, sino que eso ocurrió en la loma que está enfrente del Gólgota, donde 1700 años después, Dios Padre iba, como Abraham, iba a sacrificar a su hijo obediente, como Isaac, a Jesús, y lo sacrificó y no se detuvo, y en ese mismo lugar, en el mismo lugar donde iba a morir Isaac, sacrificado por su padre, muere Jesús, sacrificado por Dios Padre. Ese es el sentido del Adviento, tenerle el agradecimiento a Dios porque nos dio un Mesías, porque nos fue preparando para la redención. Vámonos para atrás otra vez. Entonces, Isaac tiene gemelos, tiene dos gemelitos, que son Jacob y Esaú. Y bueno, el que nació primero realmente fue Jacob porque sacó su mano y le pusieron un listoncito, pero la volvió a meter y luego tuvo a Esaú. Y pensaron que era el primogénito, como tal lo trataban. Pero sí llegaron a un acuerdo después con su madre, pues que el primogénito había sido Isaac. Entonces, pues la primogenitura viene de él. Es grandísimo pensar realmente lo que es un primogénito. El primogénito tiene un derecho que por naturaleza lo da Dios como un ejemplo en la vida, porque de ahí parte una familia, y nosotros venimos de una familia grande, de una familia pues que viene desde Abraham y viene desde Isaac, pues de Jacob, o sea, todos venimos de esa descendencia tan grande. Sí, exacto. Entonces, ellos como primogénitos tuvieron también el papel de darnos ejemplo a nosotros, que venimos siendo las últimas generaciones, y para los que vienen, ¿no? Hasta el presente. Hasta el presente y los que vendrán, los que van naciendo ahorita. Entonces, de esos par de gemelitos, el primogénito, que fue Jacob, tuvo 12 hijos. Como ven, 12, pero no con la misma mujer, no se vayan a qué asustar. chiste, con 4 mujeres. Con 4 mujeres. ¿Cómo estuvo eso, que con 4 mujeres? Quería una mujer que se llamaba Raquel. Pide la mano de Raquel y le dan la mano de Raquel, pero te la doy dentro de 7 años. Trabaja para mí, le dijo el suegro. Y espera Israel 14 largos años, cuando ya por fin, 7 largos años, 7. Y se casa con Raquel. Pero Raquel tenía una hermana mayor, era la chiquita, y entonces tiene una hermana mayor. Y cuando viene la boda, emborrachan al novio, y en la tienda nupcial le meten a la cuñada. Y entonces al día siguiente, cuando recapacita el novio, despierta y ve a la cuñada y no a Raquel, va y le reclama a su suegro, y el suegro se disculpa. ¿Cuándo se ha visto que entre nosotros se case primero la chiquita y después la grandota? No, pues yo quiero a Raquel. También te doy a Raquel dentro de 7 años. Óyeme, no, trabájame 7 años y te doy a Raquel. Bueno, pero págame por adelantado. Dame a Raquel, sí te trabajo 7 años, pero dame primero a Raquel. Y ya convinieron en que iba a casarse con Raquel un mes después. Y así se casa con las dos. Pero luego ocurre con que las 2 hermanas son estériles y pasan los años y no tienen hijos. No tienen hijos, pero ellas muy inteligentes dijeron, bueno, de alguna forma nuestro esposo, porque el de las 2 tenía que tener descendencia. Entonces primero la hermana mayor dijo, bueno, si yo no puedo darle hijos, voy a meter a una esclava mía con él, a ver si ya puede tener descendencia. Eso hizo la hermana mayor y eso hizo la hermana menor. Y de esclavas empezaron a nacer los hijos de Jacob. Y después Raquel se embaraza, Raquel después se le quita la esterilidad y entonces ya es hijo legítimo de Jacob. Las 2 hermanitas estériles terminan siendo fecundas. Y entonces ya está Israel con 4 mujeres fecundas y los 2 últimos hijos que tuvo, los 2 más pequeñitos, fueron de Raquel, de la famosa Raquel. José el Soñador y el Benjamín, que así les llama ahora a los pequeños de una familia. José Soñador
fue uno de ellos, y Benjamín el más pequeño de todos, Por de las eso 12 tribus. Por eso se le llama Benjamín, al más Sí. chico de la familia, porque la última tribu de Israel, la del más pequeñito, es la tribu de Benjamín. Y José el soñador, ¿verdad? Cuando nace Benjamín, muere Raquel en el parto, en Belén, ahí donde nace Jesús. Y entonces el padre siempre tuvo Israel, Un especial cariño por esos niños. predilección, Sí, sus consentidos, José y Benjamín, por ser los chiquitos, por ser huerfanitos y por ser los hijos de la mujer amada. Y por eso les daba mucha envidia a todos los demás hermanos y venden a José el soñador. Fue el que, pasando tribus por ahí, se lo venden y se deshacen de José el soñador y se lo llevan a Egipto, a José el soñador, y el resto se queda ahí viviendo en Israel, o que era el lugar, sí. Para irnos rápido, ya sabemos que a este José lo venden en Egipto, y como era interpretador de sueños, José el soñador, termina interpretándole al faraón aquel sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas, y termina siendo José, el segundo del faraón, en todo Egipto, en todo el imperio, el hombre más poderoso después del faraón era José. Y entonces José decide llevarse a sus... Va por toda su familia que estaba sufriendo hambre. Exacto. Y a sus otros 11 hermanos los saca de donde estaban y se los lleva a Egipto para que tengan prosperidad. Y ese es el nuevo pueblo de Israel dentro de Egipto, precisamente a todos los hermanos de José el soñador y toda su familia. José fue muy Así. grande porque perdonó que sus hermanos lo hubieran vendido. Y él, por su propia cuenta, llegó a tener mucho poder en Egipto. Como dicen, Sí. era el segundo del El faraón. gordo. Entonces, de repente se enteró que su familia, su verdadera familia, estaba pasando hambre y pues se los llevó, ¿no? Es un gran acto de perdón y de sabiduría también de José, ¿no creen? El tiempo de Adviento estamos pensando en la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Y estamos pensando en la familia de la humanidad. Todos somos familia porque todos venimos de Adán. Todos somos familia porque todos venimos de Noé. Y el pueblo de Israel, la familia de Israel que emigró a Egipto, llegó como familia y en Egipto se convirtió en un gran pueblo, el pueblo de Israel. Seguiremos platicando del pueblo de Israel, de la Sagrada Familia y del Adviento como familia, la familia de Dios, después de un breve corte. Gracias. Laude se ore pio corde sereno consione lo stimulo. In jubilo simulad alta resonet vox cum Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana. Sí, buenas tardes la para todos. guadalupana. Yo vengo de la diócesis de Tabasco, una parroquia Santiago Apóstol de la ciudad de Teapa, Tabasco, donde el corazón se ha abierto para recibir una grande ayuda ante los acontecimientos pasados. Hablar de la Virgen María es hablar de la morenita del Tepeyá, la cual Guadalupe significa río de amor. Es el río que va empapando los corazones, a la cual también se abren los hogares católicos de Tabasco y del mundo entero. Tabasco es un 90% guadalupano, donde en los corazones de las personas, pero también en los corazones de los hogares, hay una imagen que es la morenita del Tepeyá. El río de amor que empapa en estas próximas fiestas
dedicadas a ella, el corazón de una madre que ama. Y hablar de ella es hablar también de Jesús, la cual, como discípula y misionera en este año, a la luz del documento de Aparecida, donde el Señor nos invita a ser esos discípulos, esos misioneros, como ejemplos de la Morenita del Tepeyá. La Morenita del Tepeyá es la que siempre intercede y nos cubre con su manto maternal, es la que también está al pendiente de sus hijos y recordar aquellas palabras de Juan Diego, que él recibió en el Tepeyá, hijo el más pequeño. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Que ella nos siga bendiciendo y nos cubra a todos los mexicanos y al mundo entero con su manto maternal, la Morenita del Tepeyá. Desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana. Para mí la misión es entregarme al amor de Dios y compartir su palabra. La disponibilidad que debemos de tener hacia el servicio de los demás. Es la sencillez de ayudar al prójimo. Compromiso, disponibilidad con los demás. Un sacrificio lleno de satisfacción. Entrega de nuestro servicio hacia los demás. Es tener la disposición, la iniciativa y la actitud positiva de aprender y de ayudar. Es la muestra más clara de amor que puede haber de nosotros hacia el prójimo, Reflejado en el sacrificio y en la oración a los demás. Que por medio de tu donación y de tu entrega a los que más lo necesitan, les regalas esperanza. Hay que entregarse. El campo, los pájaros y aquella paz y aquellas puestas de sol siempre me llevaban el alma a Dios. Desde muy niña me deleitaba la soledad de los bosques y aunque siempre por ellos iba cantando, a veces eran tan fuertes los levantamientos hacia el creador de todo aquello que procuraba quedarme atrás y gozar del silencio de todo aquello interior que me absorbía. En el campo, en las cañadas cubiertas de árboles, era yo muy niña y ya mi corazón se lanzaba hacia Dios, buscándolo, dándole gracias por tanta belleza. A mí, la naturaleza siempre, como la música, me ha llevado a Dios. Estamos platicando del Adviento, pero de un Adviento familia. El Adviento, la preparación para la venida de Cristo, es la historia de la salvación. Cómo Dios fue creando un pueblo y de ese pueblo hizo una tribu y de esa tribu viene la Sagrada Familia. Es lo que estamos viendo. Para llegar a la Sagrada Familia de Jesús, María y José, porque Adviento culmina con la Navidad, que es una fiesta de la Sagrada Familia, la familia de Jesús, María y José, y de todos nosotros, porque todos somos miembros de la Sagrada Familia de Nazaret. De estas 12 tribus viene precisamente el rey David, hijo de Salomón, y de ahí viene la descendencia. Padre de Salomón. Padre de Salomón, y de ahí viene la descendencia de Jesús, de María, de Joaquín, y todos vienen precisamente de la estirpe del rey David. Exactamente, el Evangelio lo marca, dice que José era descendiente del rey David y también María tenía algo que ver también con esa estirpe de reyes. Por lo tanto, exacto, Jesús tiene sangre de reyes también, al nacer desde ese linaje, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. La Sagrada Familia, ya llegamos. Ya llegamos en brinco, nos brincamos un montón de cosas para llegar a la Sagrada Familia. Ya no les platico del desierto ni de nada más. Ya se lo saben. Ya estamos en la Sagrada Familia. Entonces, el Evangelio, los Evangelios dicen que José era descendiente del rey David. Judá, uno de los 12 hermanos que se fueron a Egipto y que formó la tribu de Judá, recibió la promesa de Dios que de él vendría el Mesías. Ya todo el mundo sabía en el pueblo de Israel que de la tribu de Judá vendría el Mesías.
Y por el año 1000 nace el rey David, 1000 antes de Cristo. Y a David, que era de la tribu de Judá, también Dios le promete que de él vendría el Mesías. Entonces ya no solamente era toda la tribu de Judá, sino solamente la estirpe del rey David. Y por la vía de Salomón, otro rey, vino la descendencia del rey David. Y dice el Evangelio que José era un hombre justo, un varón justo de la descendiente del rey David. Por tanto, José era de la tribu de Jacob. Y este hombre justo, pues es el padre nutricio de Jesús. Pero Jesús, en cuanto a la carne, no tiene carne de José, sino que tiene carne de María. Por esa razón decimos, si Jesús es hijo de David, si Jesús es descendiente de David, y en cuanto a la carne solamente desciende de María, quiere decir que María era descendiente de David. Y su padre Joaquín también. Y su padre, claro. El señor San Joaquín, también Claro. sería de la tribu de Judá, también sería descendiente del rey David. El rey David. Exactamente. Pues sí, llegó el momento en el año 7, ¿verdad? Fue precisamente en el año 7 cuando viene la encarnación de la Virgen que vamos a festejar. ¿Ahorita o no? Yo creo que fue un poquito antes. Por el 6, por el 7 fue el Ángelus y Jesús nacería por el 6 antes de Cristo. Vamos a ver, la Virgen. 8 de diciembre. La Virgen María. Déjenme un poquito para atrás a poner el terreno. La familia. Una de las gemas del tiempo de Adviento, la gema del tiempo de Adviento es el 8 de diciembre. Durante el tiempo de Adviento celebramos una fiesta muy grande, que es el 8 de diciembre. ¿Qué estamos celebrando el 8 de diciembre? Pues el 8 de diciembre la encarnación de la Virgen, hija de Joaquín y Ana. Entonces se debería de celebrar a Santa Ana. Como que es, pues yo he visto que cuando una señora encarga, felicitan a la señora, no a la criatura que lleva en su seno. Entonces, el 8 de diciembre estamos celebrando cuando concibe la señora Santa Ana. Y esta concepción también es inmaculada, ¿no? Bueno, viene, obviamente, sí, sus papás, vía normal, vía sexual. Normal, pero ella también dice que ella es de Inmaculada Concepción, porque Dios no quería que ella tuviera mancha por el hecho de que algún día ella iba a albergar a su hijo en su vientre, ¿no? Eso fue en el nacimiento de la Santísima Virgen. Vamos a retroceder 9 meses atrás, ¿verdad? De lo que es el 8 de diciembre. La concepción. Así es, la concepción de la Virgen. La concepción de la Virgen, de la Virgen María. Por supuesto que es que fue inmaculada. Tienes toda la razón, fue inmaculada. De hecho, el 8 de diciembre estamos celebrando la Inmaculada Concepción. Exacto. Que nos quede claro que Inmaculada Concepción quiere decir que Santa Ana concibió a la Virgen por la vía sexual, por la vía natural. Santa Ana con su marido San Joaquín tuvo unión conyugal y entonces Joaquín engendra y Santa Ana concibe una criatura y en ese momento de la concepción de esa criatura, Dios la libra del pecado original. No tiene mancha. No tiene mancha. Todas las demás criaturas que Dios había creado después de Adán venían manchadas por el pecado original. Todas, antes de María y todas después de María, menos Jesús, por supuesto. Pero Jesús no es criatura, es engendrado, no creado consubstancial al Padre. Entonces, pero la Virgen María, ella sí fue la única preservada del pecado original. Eso quiere decir Inmaculada Concepción.
insistimos y aclaramos porque no se crea que inmaculado quiere decir que milagrosamente tuvo un hijo Santana, una hija Santana. Ningún milagrosamente estuvo con su marido. Claro, pero fue una concepción sin manchas. Inmaculado, mácula quiere decir mancha. Entonces, Dios quiere darle este regalo a la Virgen María de ser concebida sin mancha. ¿Por qué? Porque ella a partir de eso va a tener muchas gracias durante toda su vida. Al no tener el pecado original, por ejemplo, vamos a ir un poquito más adelante, pero voy a darles un adelantito. Ella cuando tuvo a Jesús no tuvo dolor en el parto, por lo mismo, porque el dolor es consecuencia del pecado original. Entonces, desde este momento de su concepción, la Virgen ya estaba destinada y pensada especialmente para ser una gran madre de Dios, del Hijo de Dios, perdón, y de todos nosotros. Después de Cristo no hubo otra mujer más grande que la Virgen, y Joaquín y Ana nunca supieron que era la Inmaculada Concepción, murieron sin siquiera saberlo. Yo creo que ni la Virgen lo supo, fue hasta el Ángelus cuando supo que ella era la Inmaculada y que estaba destinada a ser la Madre de Dios, ¿verdad? Pero aquella criaturita, Dios la llenó de privilegios, muchos privilegios. Uno de ellos es ser la Inmaculada, y esos privilegios, repetimos, fueron precisamente en previsión a su maternidad divina. Como iba a ser la Madre de Dios, Dios la favoreció con muchos regalos, ¿verdad? El regalazo de jamás haber tenido un pecado, ni el pecado original, ni ningún otro pecado personal. Pura, limpia, inmaculada la Virgen María. Por eso decimos, después de Cristo, solo María. No hay belleza ni persona más grande en el mundo que hubiera existido que María. ¿Te acuerdas de esa ejaculatoria? Ave, oh María, hija de Dios Padre, ¿te acuerdas? Ave María, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Esas tres ejaculatorias, más que tú, solo Dios. Esas tres ejaculatorias las podemos repetir y llevarlas en el corazón con mucho agradecimiento. Es una bonita ejaculatoria de Adviento a la Virgen María. Ave, oh María, hija de Dios Padre. Ave, oh María, Madre de Dios Hijo. Ave, oh María, esposa de Dios Espíritu Santo. Más que tú, solo Dios. Es bien importante tomar conciencia de este regalo y de este ser tan especial de la Virgen María cuando estuvo aquí en la tierra, porque como todos fue hija de Dios, pero ahí, como estábamos diciendo ya, en el año 7 aproximadamente, llegó el arcángel San Gabriel a hacerle una anunciación muy grande, que iba a ser que el Espíritu Santo iba a llegar con ella para poder concebir en su vientre al Hijo de Dios. Entonces, desde ese momento también ella, aparte de ser hija de Dios, se vuelve esposa del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Madre de Dios Hijo. Y madre de Dios Hijo, por consecuencia. Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Sí, le dice, ¿cómo puede ser eso si yo no conozco varón alguno? Y fue cuando le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y es donde se hace esposa de Dios, Espíritu Santo. Y la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ella contesta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Bueno, pues desde entonces nos hace regalo. Una entrega total y una fe impresionante. Ella nunca tuvo miedo. Bueno, a lo mejor sí, pues al principio, pero después Dios la llenó de toda esa luz, de toda esa sabiduría y la fuerza necesaria para poder tener la alegría de concebir al Hijo de Dios, pero también prepararla para la gran tristeza que iba a tener en el futuro, ¿no? De la gran prerrogativa de haber sido concebida sin pecado original, de ser la Inmaculada, pues decías que dio a luz sin dolor de su vientre, porque el dolor de parto lo tienen solamente las mujeres. No hay hembras en la naturaleza que sufran al dar a luz, ¿verdad? Ningún animal sufre al dar a luz. Las hembras no. Tienen un cachorrito y lo atienden, lo limpian, lo ponen en lo calientito y van y tienen otro. Y atienden al otro, cortan el cordón umbilical con sus propios dientes y van y por otro, tan tranquilitas. La mujer no, por el pecado. Otra de las prerrogativas de la Virgen, también por estar libre del pecado, es que no era necesario que muriera, porque la muerte viene por el pecado. Al no haber tenido pecado, no tenía por qué morir. Hay un don
Hay un dogma de la Asunción de la Virgen. En el dogma de la Asunción, que fue llevada en cuerpo y alma al cielo, en ese dogma la Iglesia deja abierta la posibilidad. No sabe si la Virgen subió dormidita o murió. No se sabe si la Virgen murió o no murió, ¿verdad? Lo deja la Iglesia a la libre interpretación de cada quien. Usted puede pensar que murió o que no murió. El Papa Juan Pablo II quería creer que le había pedido a nuestro Señor sufrir como su hijo y que muriera, pero eso pues es el criterio de cada uno, ¿verdad? Esa versión es muy bonita. Sí. Es lindo. Juan Pablo II decía, ella no tenía por qué morir porque no tenía pecado original, pero tal vez le haya dicho a su hijo, déjame morir como yo, decía a Dios Padre, yo quiero dar mi vida también por la humanidad para ser la corredentora, y verdad, pero no hay suficiente evidencia en las Escrituras como para saber si murió o no murió, pero por no haber tenido el pecado original no tenía por qué haber muerto. Exacto. Bueno, Aquí perdón, la interpretación es libre de cada quien, pero lo que sí es un hecho es que ella sí subió en cuerpo y alma al cielo. Bueno, eso sí, es un dogma de fe, ¿no? Bueno, la Sagrada Familia, volvemos a eso, José, María y Jesús, es recurrir al amparo de ellos, la Sagrada Familia, porque la familia es el fundamento de la historia del hombre. La familia es la única que persevera y que preserva todos los valores y todo lo que es en la sociedad y es para Dios la familia. Dios quiere que el género humano crezca en familia. Dios creó una familia al crear a Adán y al darle por mujer a Eva. Entonces, desde entonces, Dios quiere que haya familias y que crezcamos en familias, no que crezcamos en laboratorios, ¿verdad? Que in vitro ni nada de eso. Quiere que haya un padre y que haya una madre y que cada uno tenga su rol en la procreación y en la educación de los hijos. Estamos teniendo muchos problemas en la humanidad, siempre ha habido problemas, ¿verdad? Pero todos los problemas provienen de fallas de las familias. Adviento es un tiempo de espera, precisamente, de que la familia crezca en el amor, en la comprensión y todo. Las crisis, como dices tú, modernas, son crisis de familias. Sí. Es que la familia santa, la familia es santa. Debemos de proteger a la familia, debemos de sacar la cara por la familia, porque si en algunos países los gobiernos atentan contra la unidad de la familia, nos debe de rebelar, no podemos permitirlo, es antinatural. Hay que propugnar por tener leyes que defiendan a la familia, que defiendan el derecho a la vida. Si la palabra aborto no hace que te dé asco y que te horrorice y que te erice la piel, andas mal. Es que la familia es el nido del nacimiento de los hijos y el aborto es una monstruosidad del siglo XX, XXI, que debemos de combatir todos nosotros. Hay la resistencia contra el aborto, la homosexualidad, todo lo que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué no recurrir a la Santísima Virgen, que es la madre de todos ellos, como madre nuestra? Nosotros tenemos que ser como la Virgen corredentoras, orar el enfermo, el preso, el que sufre, el que está en pruebas durísimas, ofrecer eso para que el tiempo cambie, que la Virgen sea el signo mayor, el signo de vida más grande para llegar a Cristo. Exacto. Definitivamente la vida en familia no es fácil. Hay muchas cosas que pueden llegar a entorpecer la convivencia, que pueden llegar a entorpecer la armonía. Pero hay que tener como ejemplo a la Sagrada Familia, que también a pesar de las dificultades supo salir adelante, ¿no? La familia es la educadora, la primera educadora y la más importante del género humano. Ha sido y será siempre la familia, no el Estado. La familia debe educar a los hijos, padres de familia. Los hijos deben de aprender a leer y escribir por enseñanza de sus padres. ¿O qué? ¿Estamos esperando que venga el gobierno a enseñar a leer a nuestros hijos? Jóvenes, padres jóvenes, enseñen a leer a sus hijos, ustedes mismos, enséñalos a trabajar. Los valores se aprenden en la familia. ¿O qué? ¿Quiere que hasta que esté grandulón salga, que alguien lo enseñe a trabajar? ¿O va a ser aprendiz de su padre?
Si el padre sabe leer y escribir y el padre sabe trabajar, el padre debe de enseñar a su hijo desde pequeñito a trabajar y a leer y a escribir. Y esas crisis que estamos viviendo es porque en la familia ha fallado en educar a los hijos adecuadamente. La familia no solamente es para procreación, es también para educación de los hijos. Bueno, una reflexión, ¿por qué Cristo quiso nacer en familia? Él pudo haber hecho las cosas diferentes. ¿Por qué escogió un padre y una madre para nacer en una familia? Porque es el fundamento, porque Cristo quiso que la familia fuera el autor de la vida, de la descendencia, en todos sentidos, en las cosas morales, en las cosas de cultura, en todo. La Virgen y San José formaron a Cristo en el trabajo, en la lectura, lo fueron llevando como si fuera cualquier niño normal en familia, y él así respondió como un niño normal. Jesús fue un niño como cualquier otro. Así fue. Si volteamos a ver el periódico y los problemas que hay, ya sé que hay corrupción y que hay homosexualidad y que hay injusticias y hay guerras, hay opresiones. Todo eso es falta de una familia. Todo eso es porque la familia no cumplió con su misión educadora. Los niños son la esperanza de la humanidad. Padres que tienen hijos pequeños tienen un tesoro muy grande en la educación de esos hijos. La Sagrada Familia de Jesús, María y José será la intercesora, la guía, la maestra para enseñarnos a nosotros a ser unos buenos padres y a hacer un mundo mejor. Bueno, y qué más que la Santísima Virgen María, que nos dio la arma poderosa del Santísimo Rosario, que en el Sagrario está también Jesús esperándonos para el perdón y darnos la gracia. Recurramos a María, Madre de Dios y Madre nuestra eternamente. Y para cerrar, recordando que estamos iniciando este tiempo de Adviento, es una invitación para no tener una espera pasiva. Hay que tener una espera en el amor, en la fe, en la esperanza, en la oración. Que sea una época que vivamos en familia y que pueda tener muchos frutos para el próximo año y que verdaderamente Jesús pueda nacer en todos nuestros corazones. Me encantó que dijiste oración. Y recuerdo lo que alguien dijo, no sé quién: familia que reza unida, permanece unida. La preparación para el Adviento, oración en familia. Amigos, gracias y los dejamos rezando en familia. Nos veremos en un programa próximo. Gracias.